Muy bien, continuamos aquí en este 20 de marzo del 2024. Entramos en la columna internacionales, pensada, dirigida, conducida por el compañero Nacho Cámpora. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Cómo están, compas? Bien, espero que todos hayan zafado más o menos de la tormenta con la que arrancó el día. Sí, no puedo arrancar sin preguntarte, debes estar como Max y yo y toda la compañera de cualquier sector, pero qué violento es el número de más 900 compañeros despedidos de agricultura familiar, ¿no? Sí, hoy salió el comunicado oficial de Economía, donde efectivamente desarma el instituto, que tiene una larga historia, primero con el programa social agropecuario, el PSA, en la zona de Italia de los 90. Después la Secretaría de Agricultura Familiar como un hecho histórico, ¿no? Con la ley de reparación histórica que se sancionó hace varios años, pero que se efectivizó en el último gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, y la creación del instituto, ¿no? Que era como un objetivo estratégico, más allá de que quizás yo desde lo personal haya tenido matices con cómo se conforma el instituto y demás. Era un objetivo de las organizaciones, era un objetivo del sector, un sector productivo que es muy importante para los alimentos de todos y todas nosotros y nosotras. Sí, que vale aclarar, ¿no? Creo que llega al 70% de los alimentos que nosotros consumimos viene de la agricultura de la agricultura familiar, tal cual. Sí, es así, ese es el porcentaje. Y bueno, indudablemente uno lo primero que piensa es en los compañeros y compañeras que ha conocido a lo largo del tiempo. A mí me tocó viajar mucho al NOA por cuestiones gremiales, por lo cual hay grandes amigos y compañeros que bueno, que hoy sin duda están con la incertidumbre, y estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar con esos puestos de trabajo, entendiendo que es una disolución de un organismo, no es que hay un traslado, un pase, digamos, efectivamente es bien complejo. Y bueno, y hasta ahora las noticias son altamente negativas, ¿no? O sea, la gran mayoría de los... Vamos a hacer una cosa, vamos a tratarlo con detenimiento para no hablar de apurado, porque hay que entender que perjudica a municipios, a comunidades, a provincias, digamos, a todo lugar donde llega el técnico de campo, el técnico asesoramiento, y hay alguien que se beneficia, evidentemente, con todo esto, que es los grandes productores que desarman esta iniciativa, que nace con el menemismo. Y termina con unos adeptos del menemismo. Así que es una cosa de loco. Pero ¿te parece que lo tratemos porque buscar testimonio? Sí, me parece que amerita convocar a algunos compañeros y compañeras como cuando de ATE. Como cuando hicimos el verdurazo, cuando el federal. Sí, bueno, cortito, se está pensando desde la Junta Interna y los grupos delegados. Estamos pensando una actividad posiblemente el martes que viene, seguramente sea a la mañana en agricultura, con las organizaciones del sector. Bueno, estamos. Vamos a contar con nosotros. Sí, tal cual. Muy bien, pero también hay otros sectores que hoy van a ser parte del diálogo en la radio Germán Abdala. Ahora la columna internacional. Ajustado triunfo de Putin. Putin Forever se llama la columna. Ajustado triunfo de Putin. Hubo elecciones el fin de pasado en Rusia. Lo habíamos tratado un poco en la previa, que se venía con un resultado cantado. Bueno, Putin renovó un mandato por 6 años más. Ya ahora está hace 25 en el poder. Él asume en reemplazo de Yeltsin en el 99. Es increíble. La presidencia del país, no de manera democrática, sino por una cuestión de línea de sucesión en el gobierno en ese momento. Como el viejo modelo del PC. Así que sí, y el sistema democrático ruso, que es particular, digamos. Bueno, ganó con más del 87% de los votos. Sí. Ese es el dato, me parece importante. Hubo otros 3 candidatos presidenciales. Del Partido Comunista Ruso se sacó el 4.30. Haritonov, después Davankov con el 3.8 y Slutsky con el 3.2. O sea, efectivamente... La guerra no movió nada o le jugó a favor. No, lo que... Un primer análisis es que votó casi más del 75% de los empadronados. Es histórico el número, el volumen de votantes. Fueron más de 95 millones de votantes los que se acercaron a las urnas. Él sí puede decir que es el gobierno más votado de la historia. Sí, tal cual. No es relato.
y además se dio todo en un marco donde, sobre todo en las votaciones del exterior, la oposición que está por fuera del sistema, digamos, de la contienda electoral, intentó boicotear las elecciones, aún así se acercaron a votar. Había habilitado más de 1 millón, casi 2 millones de personas para votar en centros, en consulados y embajadas rusas en el extranjero. Pero ¿Qué número de padrón tiene, más o menos? El total, sí. 112 millones de votantes tenía habilitados Rusia. Pero votaron 95 millones, que efectivamente es un número muy, muy grande. No son obligatorias las elecciones allá. No son obligatorias, pero el punto es que hubo 2 campañas, digamos, de la oposición para intentar mermar la votación a favor de Putin. Que la guerra lo favorece, respondiendo a esa pregunta, la guerra lo favorece en términos generales. Uno entiende que en un país como Rusia, con un sentido patriótico bastante importante, sobre todo en el pueblo en general, digamos, en los sectores populares, lejos de desalentar la participación y el votar al gobierno, toma una decisión en defensa del territorio y de la patria, terminó beneficiando ampliamente a Putin. Y lo otro que les quería decir respecto de la elección es, la campaña fue la de Nadezhin, que era un candidato conservador liberal, de Iniciativa Cívica, así se llama su partido, que era el único candidato pacifista en la previa, que la Comisión Electoral Central de Rusia lo da de baja el 24 de febrero y no pudo participar. No pudo participar. Claro. Sobre eso Occidente intentó montar un escenario de abstencionismo, que después no fue tal, sin duda. Y el otro caso era el que ya hablamos acá, que es el de Navalny, el histórico opositor para los medios occidentales, que la verdad nunca midió más del 0,5% en una elección en Rusia, de hecho en elecciones locales, además en Moscú particularmente, que falleció el 16 de febrero, ¿no? También falleció en la prueba poniéndole un poco de pimienta. Su ex mujer votó su mujer en realidad, mujer del fallecido, votó en Berlín y lo acusó de ser responsable directo a Putin de la muerte. A esto hay que sumarle que hubo ataques a centros de votación, hubo ataques con algunos con drones, efectivamente, de Ucrania. Hubo evacuados ayer, ¿no? Muchos niños. Sí. Sí, porque hay toda una política de ataque con drones de Ucrania a Rusia, al territorio ruso. Pero también hubo actos de desobediencia cívica, ¿no? De sectores opositores. Hay varios videos virales. Uno bastante difundido es un chico que a la hora de ejercer su voto tira tinta negra dentro de la urna y la llena de tinta, efectivamente invalidándola. Alguna quema de urnas también hubo, para sumarle un poco de folclore. Fueron los catamarqueños para allá. Claro, hubo alguno de Catamarca hacía una vuelta por Barrio Nuevo. O Barrio Nuevo, tal cual. Claro. Así que, tuvo toda esa trastienda, digamos, pero Putin ganó de manera aplastante. Aún así. Te quiero preguntar, ¿dónde si lo tuvieras que comparar ideológicamente a Putin, su movimiento, partido, ¿dónde se lo ubica? Bueno, ya en las últimas 2 elecciones, en 2018 y en esta, Putin fue como candidato independiente. O sea, no fue como parte de una estructura partidaria, sino se presenta ahí como candidato independiente, Partido Putin. Obviamente apoyado por el Frente Popular Panruso, que es un frente de lo que se dice cachol, digamos, en términos de abarca todo el arco, todo el espectro político e ideológico de una elección. Ajá. Pero que si uno tuviera que definir el espacio político y el lineamiento, es un gobierno conservador, voy a decir de derecha. Pero que en términos, lo interesante es que tiene mucha defensa digamos, del desarrollo nacional, porque efectivamente Rusia es uno de los países más industrializados del planeta. Efectivamente hay una línea en torno a eso, hay un peso importante de una burguesía industrial en el país, de defensa de los intereses nacionales, pero eso no se condice en derechos laborales acordes. Claro, ¿cómo vive? Ahí está. ¿Cómo vive el soviético, el ruso? ¿Cómo vive en lo cotidiano?
Sacando, digamos, los sectores acomodados. Sí, a ver, si digo algo. Moscú es una de las ciudades del mundo que más Range Rover, Porsche, BMW y Mercedes tiene. O sea, primero es una de las grandes ciudades de Europa, la ciudad más poblada de Europa, de hecho, creo más de 11 millones de habitantes. Pero después vos efectivamente salís a algunos pocos kilómetros de Moscú, de San Petersburgo, las principales ciudades, y efectivamente eso cambia. La realidad es mucho más de un país que tiene cierto atraso en el desarrollo. Respecto si uno lo compara con Europa, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Si uno lo compara con América Latina, no es un país atrasado. Ni hablar. Para nada. Pero en términos generales, tiene una diferencia muy grande entre el pueblo trabajador, digamos, y los sectores. Pero así todo tiene claro, ¿qué es lo que hace que se perpetúe en el tiempo? Bueno, sí, indudablemente ahí hay una situación de Putin. Lo que cambia radicalmente de 2010 para adelante es la recuperación del patrimonio nacional. O sea, eso es un dato que para el pueblo ruso era importante. De la vergüenza implicó Yeltsin en todos los 90, entregando a mafias, a empresas extranjeras, a Estados Unidos, a la Unión Europea, el patrimonio que los rusos consideraban como propio. Bueno, Putin viene a resolver eso a sangre y fuego, ¿no? Claro. O sea, contra los grupos mafiosos, contra los empresarios, lo resuelve, pero así, de manera brutal, a lo ruso, digamos. Y eso genera, obviamente, un nivel de legitimidad, que eso también va acompañado de una mejora en la calidad de vida, de una historia rusa reciente, donde gran parte de la población se tenía que ir, se cagaban de hambre. Esa es la verdad. Después la caída del comunismo, desaparece el Estado como un actor. Pensemos si no hay similitud con lo que nos está pasando y lo que hablábamos al principio. Desaparece el Estado como un factor igualador de la sociedad. Y eso termina en una crisis social y económica muy grande en Rusia durante todos los 90. A partir de 2010 se empieza a resolver de manera positiva y efectivamente gran parte del pueblo ruso sostiene a Putin como el que llevó adelante ese proceso que mejoró la vida, digamos, permitió que ya de las ciudades pequeñas, las ciudades industriales, digamos, Rusia tiene entre la ciudad más occidental y Vladivostok, que está allá sobre el Pacífico, tiene más de 11.000 kilómetros de distancia y mucho tiempo. Permitió efectivamente el no pensar en que todos tengan que ir a las grandes ciudades o directamente emigrar. Generó condiciones de una economía estable en un país que no la tenía, digamos, o sea, y perspectivas de desarrollo local y general, digamos. Así que ahí hay una explicación. La economía mejoró, digamos. Y ahora entiendo varias cosas. También hay que entender, te lo pregunté sabiendo que era incorrecta la pregunta. No podemos pensar con una mirada europea o de este lado clasificado en derecha, izquierda, centro, ¿no? Porque los rusos vienen. Fíjate que en cuánto tiempo, en menos para la historia de un país, pasar de el zarismo al comunismo y con la perestroika desembocar en lo que hoy es Rusia. Digo, pasás en 100 años, menos de 100 años, por todos esos tiempos, esos momentos. Sí. Pero no olvidemos que el ruso tiene otra cosmovisión que no tienen en nuestro caso. No, sin duda, son pueblos que en términos culturales hay una distancia enorme con nosotros, incluso con los países europeos occidentales, digamos, o los que nosotros tenemos más vínculo histórico. Efectivamente las transformaciones sociales en Rusia se dieron en términos históricos, un periodo corto de tiempo, fueron radicalmente opuestas todas entre sí, digamos. El final del zarismo, la llegada del socialismo y del comunismo, después la transición al capitalismo, que también fue brutal, fue shock, digamos. Efectivamente, de día a mañana desaparecían empresas, desaparecía tu lugar de laburo y no había nada más, digamos, había que salir a buscar qué hacer. También explica un poco el sistema político. Rusia nunca tuvo un sistema político democrático como los países occidentales, donde todo se define, o por lo menos históricamente ahora todos esos sistemas sin duda están en discusión, porque me parece que el mismo sistema capitalista cuestiona hoy la democracia como el sistema que resuelve las contradicciones entre capital y cualquier nosotros, parecido, ¿no? Digamos, con la realidad argentina es pura coincidencia. Claro, sí, efectivamente tiene algunas similitudes generales.
Entonces, efectivamente, el pueblo ruso no tiene una historia democrática como la que nosotros conocemos o nos imaginamos Tal cual. acá, porque, bueno, primero porque había un proceso, fue el último país absolutista de Europa con los zares, y después fue la cuna de la Revolución de Octubre, digamos, ¿no? O sea, es increíble. De un cambio total por parte de los trabajadores y trabajadoras del territorio ruso y de la Unión Soviética durante más de 70 años. Y bueno, después vino la caída de todo el bloque socialista en Europa, que arrancó por la caída de la Unión Soviética. Y eso efectivamente generó una crisis social que es muy difícil de imaginar. Por ahí uno leyó algún libro y eso da cuenta de que... Pero todo lo que vos dabas por hecho del día de mañana dejó de existir. O sea, no había nada, ni siquiera la nación. O sea, porque los que se consideraban soviéticos, claro, de un día al otro tenían otra bandera, tenían otro himno, tenían otro, o sea, fue bastante terrible. Las creencias. Sí, bueno, de hecho Yeltsin y Putin no ha hecho nada en contra, sino todo lo contrario, rehabilitan el rol ordenador de la Iglesia Ortodoxa, una iglesia súper conservadora, mucho más conservadora que la Iglesia Católica en términos generales. Si uno está a la derecha el Opus Dei, más o menos. Está a la derecha. Bueno, y eso un poco explica también el retroceso en algunos derechos, sobre todo de la diversidad sexual, de los gays, y así, ¿no? Que efectivamente Rusia sigue siendo un país bastante complejo para ese mundo. De hecho, creo que lo comentábamos en algún momento, es un país súper machista. Las mujeres muy jóvenes plantean tener familia. Esto es algo muy común, o sea, son madres muy jóvenes y los hombres viven su vida, digamos. Es como bastante loco cómo se conforma la familia. De hecho, se terminan separando porque no funciona. Así que hay un fenómeno bastante casamiento loco. Y familia para salir de ese encierro de la cuestión de sí, género. hay como un valor justamente de hacer de cristianismo, aunque no es ni bueno ni malo. O sea, yo me pongo en términos... Pero bueno, pero hay una bajada de línea muy importante en torno a la necesidad de tener hijos, o el objetivo de ser madres en el caso de las mujeres, que se resuelve de bastante manera prematura comparativamente a Europa, ¿no? O sea, son madres muy jóvenes pero después son familias que no tienen continuidad. Entonces es muy común ver familias. ¿Tendrá que ver con algo de la separadas. Independencia o de una supuesta independencia, digo, de esas mujeres que tal vez puede adquieren ser cierta libertad, claro, entre comillas? Puede ser que sea la vía para salir de sus casas, ¿no? Entiendo que es así. Pero bueno, eso es un fenómeno también que hay que ver, de diferencias que uno no ve de afuera, digamos, lo conoces una vez que tenés vínculo a ellos. Me asombra que ese 87% es totalmente transversal a la sociedad rusa. Es transversal, no. Uno no podría hablar de que no lo votó alguien cuando ganás con el 87% de los votos, indudablemente lo votaron todos. Le ganó a Perón, imagínate, 82%, Perón. Sí, creo que eso de los... Bueno, por ahí no. Hay algunas democracias formales africanas que tienen mayores índices de votación. De hecho, Guinea Ecuatorial, que salió en la última reunión, tiene un dirigente de esas características, Teodoro Obiang, en Güema. Pero volviendo a Rusia, me parece que lo que deja la victoria de Putin es la consolidación de que Rusia va a seguir con la defensa de sus territorios en el este de lo que era Ucrania, digamos, de lo que es Ucrania, que no se va a retirar de esa guerra, que va a seguir para adelante en una causa nacional, digamos, ¿no? Lo que de alguna manera dice la victoria aplastante es que la gran mayoría del pueblo banca la situación actual de guerra, banca la situación de asociación con China, con la India. Claro. Pues además la economía rusa, lejos de lo que pensaban los occidentales con las sanciones económicas y la salida del sistema económico financiero global, del SWIFT, no decreció, al contrario, sigue creciendo. Crece más que las economías europeas principales, y eso indudablemente que te da fortaleza. A cualquier gobierno le daría fortaleza para seguir adelante. Y se le sigue encareciendo el costo de vida a Europa. A Europa se sigue encareciendo, particularmente por el gas y el petróleo, que lo tienen que traer de otros mercados.
Lo que hizo Europa, yo creo que en el mediano plazo ellos lo van a tener que analizar como un error histórico, sobre todo de cortar, de terminar con el gasoducto de Nord Stream 2, que iba de Rusia a Alemania particularmente, que abarataba fuertemente el costo del gas y de la energía, y que por una decisión subsumida sobre todo a Estados Unidos, que siempre aparece por ahí atrás, hoy están pagando gas y petróleo carísimo, ¿no? Y con obras de infraestructura que son a largo plazo. Digamos, si vos definís, no terminó este gasoducto que tenía casi listo ahí para poner la llave y arrancar, cambiar de gasoducto que tiene que venir por otro lado, además, en general del norte de África, de Argelia y Marruecos, y tienen que entrar por Italia o por España, claramente no es el mismo costo, y sobre todo porque ahí ya existían gasoductos que ya estaban trabajando a un nivel de máxima capacidad. Voy a decir una mala palabra, pero OTAN. OTAN. ¿Qué rol está cumpliendo en este momento? Porque en algún momento le había impuesto a Ucrania sumarse, ¿no?, a las filas de la OTAN. Sí. Las causas de la guerra. Bueno, está bien, pero el desarrollo de la guerra todavía no se sabe cuál va a ser el fin de la guerra. Se sabe cuál va a ser el fin en términos bélicos, pero no se sabe cuál va a ser el fin en términos de tiempo. Y OTAN, ¿qué juega en todo esto? Sí, bueno, la OTAN, ahí un poco lo que decían algunos analistas respecto después de la victoria, ¿no? Putin. Sigue habiendo muchas dudas de cómo seguir financiando la guerra en Europa. La única particularidad, y que fue altisonante, fue Macron, diciendo que Francia se iba a involucrar más directamente en la guerra, lo cual sería un delirio absoluto, primero para el pueblo francés, que iría a una guerra que posiblemente considera muy ajena a sus intereses, pero también tiene que ver con una nueva etapa, una nueva carrera armamentística, ¿no?, que se va dando en el mundo, y donde, voy a decirlo crudamente, a todos los países que venden armamento, fabrican armamento, son potencias militares o económicas y militares, les conviene en algún momento probar su nuevo armamento. Juguetes. Claro. ¿Dónde se prueba mejor? En el campo de batalla. O sea, es terrible. Re crudo. Estamos hablando de muertes, si no, tienen que hacer la gran Xi Jinping y salir con los soldaditos a la calle, claro, y hacer ejercicios militares. De seguridad que prueba los chalecos con los perros. Que prueba con los perros, sí. Creo que fue un fail eso, Fue fail. Que no te Igual escuche. yo agradezco los memes después con la campera Oversize. Los memes de Oversize fueron divinos. Pero y a eso solamente, así medio también tímidamente, se sumó España también, como diciendo, bueno, si hay que apoyar más activamente la guerra en Ucrania, lo vamos a hacer. Pero España está entrando también en un proceso de elecciones, entonces tienen que medir bien cómo seguir, digamos. No es que la tienen tan fácil el gobierno de Pedro Sánchez. Te cuento muy brevemente, ayer tuvimos el honor de estar con dos compañeras, una del País Vasco y otra de Valencia, de Navarra, que son querellantes a la dictadura de Franco por casos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. O sea, lo notable. Y terminamos con formar como una especie de agencia de la red Germán Abdala en España. Muy bien, perfecto. ¿Viste? No, fue emocionante. Que manden pasajes. Sí, por supuesto. Claro. Una transmisión desde allá. Ayer estuvo en ATE, estuvo charlando con Sole, con Carlos, con el Tano y conmigo, Coldo Sáenz, el compañero de Relaciones Internacionales de la Central Obrera Vasca Lab. Estuvo charlando de política en general, nos contó un poco del proceso eleccionario en el País Vasco que viene ahora. Y también nos contó, obviamente él estaba muy interesado en conocer el proceso nuestro ahora, esta etapa crítica para los laburantes de Argentina. De hecho estuvo con el subte, hoy va a la Campentela, un compañero muy activo. Pero bueno, hay como una inquietud, por lo menos de sectores de sindicalismo, de ver qué pasa acá. De hecho mañana hay un plenario en la CTA, de nuestra CTA, en Foetra, donde van compañeros internacionales a ese plenario. Al día siguiente la CTA Autónoma, la otra CTA, arranca su congreso anual y también vienen invitados internacionales.
Me parece que está bueno tender puentes con otros pueblos. Totalmente. Sobre todo por las causas que nos interesan y nos sirven a todos un poquito. Lo increíble que hablaban, no decían provincias, ¿se dieron cuenta? Decían países. En el país de Valencia, Sí, es verdad. en el país de Valencia, en el país de Barcelona, en el país vasco, decían, ellos no hablan de provincias, hablan de países, como una gran confederación de países. Sí, los vascos principalmente y los sectores de Cataluña. Hay todavía algunas provincias o regiones que Sí, es más preciso para el Estado español son regiones autónomas o autonómicas. Para, digamos, los sectores independentistas, tanto de Exacto. Cataluña, del País Vasco, o incluso de Galicia, otro sector que tiene un momento independentista bastante fuerte. Es que aparte la lengua lo separa. Sí, totalmente. hay cuestiones culturales que son claras. También hay cuestiones económicas. Sí, claro. Porque, digamos, clarísimo. si uno tiene que hacer un poco de historia de los momentos independentistas de los tres lugares, si bien obviamente que los sectores trabajadores, los sectores obreros son parte de ese movimiento independentista, y de hecho son los que van más allá, digamos, de los que plantean transformaciones sociales y demás, el movimiento histórico vasco, el movimiento histórico catalán sale de sectores burgueses, no sale de sectores populares, digamos. No, porque claro, la lucha es económica. Claro, tiene que ver con que si uno ve el mapa de España, los sectores industrializados del norte de España, que justamente están en el corredor que va acá de Barcelona al País Vasco, son los que es una discusión económica puramente, generan mucha riqueza, ahí está la discusión de qué aporta cada uno. Hay características culturales como el idioma y la vinculación a otros sectores de Europa. Claro, pero no es plenamente política o identitaria, sino que es económica. Sino que tiene que ver aparte una cuestión económica. Ese cordón lo aísla a Madrid y a la centralidad de España, Madrid, Toledo, todos esos lugares. Sí, a las regiones históricas de Castilla. Y en los últimos años también fuertemente Sevilla, el sector de Sevilla, Huelva, Úbeda, el sur. Cartaya, Marbella, Málaga, el sur también ha empezado a impulsar, que eso se quedan con el patrimonio turístico de todo lo que tiene la cercanía del Mediterráneo. Y parte de la producción agraria de España está en esa zona. Total. Yo me quedé perdón. No, que yo de la entrevista de ayer me quedé sorprendida de cómo de un país que sufre 40 años de dictadura y que desde acá se lo ve como país del primer mundo y que tiene un atraso atroz en materia de lo que es la búsqueda de la verdad en los crímenes de lesa humanidad y cuán adelantados estamos nosotros. Sí, como siempre lo decimos en ámbito internacional, Argentina no tuvo la suerte, es parte de las luchas y de la acumulación histórica de nuestro pueblo, con hijos, con abuelas, con madres, con todo ese movimiento de derechos humanos por la memoria y la verdad y la justicia. De hecho, estamos a puertas de un nuevo 24. Total. Que fueron ejemplo en el mundo, fueron pioneros, que cuando no había justicia acá la buscaron justamente en países europeos, fueron a tribunales europeos a denunciar la impunidad que tenían los cómplices de la última dictadura cívico-militar, y eso bueno, hoy está en cuestión, ¿no? Efectivamente, por este gobierno que tanto daño nos hace a todos y todas en estos 101 días, por eso se cumplieron 100 de Milei. Y me parece que eso es algo que siempre hay que tener muy presente, porque justamente España e incluso, por ejemplo, Portugal, otro país que tuvo una dictadura tan cruenta al lado vecino de España como la española, son países donde reinó la impunidad, digamos, o sea, donde no hubo justicia. Claro. Hay un documental que después les paso el nombre en Netflix, que cuenta el caso de una persona adulta hoy que encuentra una fosa común de su abuelo, asesinado republicano después de la guerra, claro, justamente por ser rojo, digamos, y que bueno, que la tumba estuvo ahí, ella lo supo años y años, pero nadie hacía nada porque eso se resolviera. Hubo un pacto de impunidad, eso hay que decirlo, cuando muere Franco y se inicia la transición española, se acuerda con el sistema político de la época que no podía haber una casa de brujas inmediata, y
y eso, bueno, después el desarrollo económico y la llegada de España. España Y con la monarquía, ¿no? al primer mundo, efectivamente, con la vuelta a la monarquía, de alguna manera se garantizó un status quo a los que habían sido parte del régimen, y eso devino, bueno, en que hasta hoy no haya pasado nada. De hecho, a Baltasar Garzón lo terminan, no es desaforando, pero es sí. como juez, porque se mete con una causa de los desaparecidos del franquismo. Lo terminan sacando de la corte. O sea, efectivamente el tipo pierde su laburo, digamos, su condición de magistrado por eso. Se come una denuncia y efectivamente esa denuncia avanza y lo deja, totalmente. Lo deja fuera del sistema. Así es muy importante aportar desde nuestra experiencia histórica a todo lo que dijiste justicia. de lo económico, tal cual lo explicó una de las compañeras. Te vamos a pasar ese material. Está interesante. Y ¿Puedo hacer una última pregunta? Nombró monarquía y no puedo dejar de hacerlo. Tal vez tenés información, tal vez no. ¿Dónde está Kate Middleton? Hubo. No lo sé, la verdad, pero hubo toda una movida mediática esta semana. Está desaparecida. Está desaparecida, más como que hay varios, ¿no? Como varias hipótesis ahí. Esperaba que vos como internacional me traigas la verdad no tengo la certeza. La de Rial, dale. No tengo certezas. Pero efectivamente... Acá nuestra productora está absolutamente tomada por la temática. Bueno, si no vieron The Crown en Netflix, estoy haciéndole publicidad a Netflix hoy. Es que eso está bueno porque nos da una temporada nueva todo esto. The Crown, tremendo. Yo les recomiendo verla porque tiene mucha data histórica y bastante bien fundada. Bueno, el eje internacionalista que vos planteás siempre en la charla nos permitió conocer que nuestro país se hace eco de la ley internacional de imprescriptibilidad de las causas de crímenes de lesa humanidad, que por eso estas compañeras y compañeros vinieron, se hizo acá, y quedamos en que cada tanto, a través de Luis Calcaño, que es el compañero de Date Justicia, siguiéramos dándole difusión por la invisibilidad que tiene el tema en nuestra radio. Muy bien. Nacho, ¿te quedó algo en el tintero? No, estamos perfectos. Sí. Bueno, lo que sea necesario, acompañamos a los sectores. En un ratito vamos a estar hablando también con el Servicio Meteorológico Nacional, con la compañera Ana Saralegui, pero ahora vamos a una pausa porque nos está esperando Sol Coldplay para que la llamemos y charlemos de cómo están vaciando la movida cultural en la Cava. No importa cuando escuches esto.